Bienvenidos de nuevo, Resistencia Isonómica. El derrocamiento de Donald Trump en Estados Unidos tiene una significación de la que no sé si todos sois conscientes. Hay unos versos de una canción de Carlos Cano que lo expresan perfectamente. Dicen: los que pisan la vida con sus botas de muerte, los que arrancan las flores, son los mismos de siempre. Trump era la vida, Trump era la libertad. Urgía eliminar al último gran patriota. El mundo y la humanidad muy pronto estará sometida a un totalitarismo mundial. De hecho, ya lo empezamos a oler y saborear. Desde la ONU se nos dice: nos comprometemos a trabajar incansablemente para la plena implementación de esta agenda para el año 2030. Esta agenda de la ONU va a ser obligatoria para todos los ciudadanos del mundo. En ella no se protegen los derechos de cada persona. De hecho, a la persona ni se la nombra en todo el documento. No se menciona ni siquiera a la Declaración de los Derechos Humanos de la propia ONU. Con esta Agenda 2030 se desarrolla un gobierno mundial bajo el eufemismo de la sostenibilidad, sin definir qué demonios significa eso. Un gobierno mundial nos va a dictar qué hemos de pensar, qué hemos de decir y qué hemos de enseñar a nuestros hijos, qué han de enseñar los profesores a sus alumnos. Se nos dictará cuándo debemos nacer y cuándo debemos morir. El marxismo cultural será el modelo a seguir como pensamiento único y la riqueza estará en manos de unos pocos, en manos de las multinacionales y de los oligarcas, que serán los que digan cuál será el salario mínimo para vivir, en un mundo sin propiedad privada y con la libertad en manos de ese gobierno mundial. Es terrorífico pensar el mundo que les espera a nuestros jóvenes si seguimos sin rebelarnos para defender nuestra patria y nuestra libertad. George Orwell, en su novela 1984, solo equivocó el año. Sed bienvenidos a 2030, bienvenidos al verdadero 1984. Recordad, solo soy una voz más, yo no soy la elegida. Para hacer este vídeo me he inspirado en un artículo aparecido en eldiestro.es, periódico al cual os recomiendo que os suscribáis o sigáis su canal de Telegram. Dejo enlace en descripción. Vamos allá. El 25 de septiembre de 2015, 193 países nos comprometimos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, un nuevo contrato social global que no deje a nadie atrás. Una España que haya alcanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030 será el país con el que todos y todas soñamos. Por eso, la Agenda 2030 está ya en el centro de la visión de Estado y de la acción de gobierno. Representa una forma de actuar en el mundo. Para alcanzar las metas de cada objetivo, todo el mundo tiene que hacer su parte. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como tú. Compártelos y actúa. Cuéntalo en redes sociales, añadiendo a tus publicaciones el hashtag #ODeséate o el hashtag #Soy2030. Contémoslo pues. Los objetivos del documento no son más que la destrucción de las naciones, de la libertad del hombre y de la civilización cristiana, postulados de obligado cumplimiento que enriquecerán a los dirigentes de ese gobierno mundial, los cuales usarán como capataces vigilantes a totalitarios sin escrúpulos y a los partidos comunistas más siniestros de la tierra, para que amansen y dobleguen a los que se alcen contra ese gobierno mundial en pro de la libertad y el progreso de sus naciones. Es decir, intentarán destruir a los insurgentes, estallando una nueva guerra mundial en la que habrá solamente dos bandos: los globalistas y los patriotas. Veamos este apocalipsis que se nos anuncia en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también llamado Agenda 1984. Objetivo 1. Fin de la pobreza. En España, la renta básica de Pablo Iglesias y Sánchez o la paguita o ingreso mínimo vital. El gobierno alimenta a los ciudadanos y proporciona el bienestar de los amansados ciudadanos con cupones de alimentos y subsidios de vivienda que los conviertan en esclavos. El gobierno penalizará hasta su destrucción a los autónomos, a los profesionales, a los agricultores, a los empresarios que buscan su propia autonomía económica y la prosperidad individual sin limosnas del Estado. Ese gobierno mundial creará masas invertebradas. No será la España invertebrada de Ortega, será el mundo invertebrado de Gates y Soros,
que busquen sobrevivir siendo obedientes a un gobierno que les alimente y les proporcione una sanidad pública. Los díscolos serán castigados sin paguita y sin alimentos básicos. Objetivo 2. Hambre cero. Destrucción de los empresarios agrícolas autónomos. Los alimentos se ponen en manos de multinacionales como Monsanto, que fabricará las semillas que se habrán de cosechar, destruyendo la biodiversidad. Destruirán la agricultura y los productos autóctonos, con todo tipo de productos químicos en pro de aumentar la producción para alimentar a la población mundial, llenando el mercado de productos transgénicos. Objetivo 3. Salud y bienestar. Ley de eutanasia y también de interrupción voluntaria del embarazo libre. Obligarán a los usos masivos de pinchacitos, con la excusa de pandemias, que controlarán la población mundial. El Estado apartará a los padres del poder decidir qué se inocula a sus hijos, bajo penas de arresto y pérdidas de patria potestad. A los padres díscolos en favor del Estado, con la excusa de buscar la salud mundial de la población. Los hijos no pertenecen a los padres, los hijos pertenecen al Estado. Se realizarán campañas para disminuir la natalidad en el mundo en pro de la salud y del bienestar. Se fomentará la destrucción y difuminación de los grupos sociales rebeldes al gobierno mundial, como son los europeos. Nos dictarán quién tiene derecho a vivir o a recibir lo que ellos llaman una muerte digna. Nos dirán cuántos tienen que nacer y cuántos han de morir. 4. Educación de calidad. En España, representada por la Ley CELA y por la Ley de Memoria Democrática. Aquí es donde se instaura la fuerza, la historia inventada por el establishment, la cual es falsa y dirigida a una reeducación de las masas, para convertirlas en seres obedientes, impidiendo que razonen por sí mismos y que puedan ser contrarios al nuevo gobierno mundial. Perseguirán la historia y las noticias veraces, con misterios de la verdad, implantando una férrea censura en los medios de comunicación y en las redes sociales. Objetivo 5. Igualdad de género. Hay que implantar dicha ideología. ¿Cómo? Convirtiendo en criminales a los católicos, a los varones por el hecho de serlo y a la identidad masculina. Buscando seres asexuados, se perseguirá a los heterosexuales por el hecho de ser reproductores y se implantará con ayuda de la ONU más de 112 identidades sexuales. Para la ONU, el género no está determinado por el sexo, macho o hembra, sino que es una categoría social que el individuo construye a su libre elección y que es considerada un derecho humano en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Han de conseguir una sociedad femenina y autodestructiva, donde no exista la propiedad, viviendo todo el mundo de alquiler y dependiendo del Estado, implantando leyes de control de los precios de alquiler y fomentando la ocupación con la destrucción y la expropiación de la propiedad privada. Las soluciones habitacionales solo las puede proporcionar el Estado. Lo masculino, como sexo, molesta contra la esclavitud que nos quieren imponer. La supresión de lo masculino es la supresión de la rebeldía contra el gobierno mundial. Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento. Las grandes multinacionales se harán con los manantiales, ríos y embalses desde donde se proporciona y se suministra el agua a la población, y todo ello con la excusa de que el agua llegue a todo el mundo, que es un bien escaso y que hay que colectivizar su tenencia, perjudicando a la agricultura tradicional y criminalizando a los agricultores del consumo indiscriminado de agua en el mundo, para ponerla a disposición de los estados y de las grandes corporaciones. Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante. Criminalizar el uso de las energías fósiles y la subvención de las energías verdes ruinosas y quebradas, de las cuales son productoras corporaciones que necesitan del subsidio del Estado para sobrevivir. Todas las grandes empresas productoras de energía verde están en manos de políticos que han surgido de las puertas giratorias y de adscripción política progre que abrazan la Agenda 1984 como salvavidas a la quiebra de sus empresas. La energía renovable no ha dejado de subir en España, incluso por encima de la media europea. Desde entonces, apostar por las energías renovables es más que instalar turbinas eólicas y placas solares. El elemento fundamental de la transición energética es la reforma de la red eléctrica, lo que se da de bruces con la contestación social. La gran autovía energética que debía vertebrar el país lleva años en vía muerta por problemas políticos y sobrecostes enormes, con lo que la energía verde y los vehículos eléctricos en exclusiva
son una falacia irrealizable sin cambiar la red eléctrica y solo sirven para desviar fondos a los amigos del gobierno mundial con los que sostener sus corporaciones mediante subvenciones estatales. Sin energía nuclear y sin reformar la red, el mundo seguirá quemando combustibles fósiles, mientras que a la vez se hace publicidad de las energías renovables. Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. La implantación de un salario mínimo destruye empleo, ya que hace que las pequeñas empresas no puedan sobrevivir. La implantación obligatoria del salario mínimo hará que desaparezcan sectores enteros. Unido a esto, a obligar a las empresas a contratar cuotas de mujeres y de trabajadores LG... esos, que convertirá el mercado de trabajo en un caos dirigido por el gobierno, llevando al cierre masivo de empresas y al desempleo, desde el que se dirigirá a miles de parados, a la nueva economía de la paguita facilitada por el Estado, creando nuevas legiones de subvencionados alimentados por el Gran Hermano. El objetivo es dirigir a la economía y a las empresas desde los gobiernos estatales que están al servicio del gobierno mundial. Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura. Un informe de la consultora global McKinsey demuestra que desde 2007 el planeta aumentó su endeudamiento público. Este creciente endeudamiento se ha convertido en un elemento estructural de la economía mundial. Los países endeudados no son libres para tomar decisiones políticas, perdiendo parte de su soberanía a favor del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, los cuales llevan años preparando el terreno para la implantación de la Agenda 1984, y con la excusa de aumentar el desarrollo contribuyen al endeudamiento de las naciones y a la pérdida de su independencia a favor de las empresas que construyen las grandes infraestructuras recomendadas desde el Fondo Monetario Internacional y desde el Banco Mundial. Objetivo 10. Reducción de desigualdades. Subidas masivas de impuestos a las clases medias para su destrucción, con la excusa de que paguen los más ricos. ¿O es que creéis que la criminalización de youtubers como el Rubius por querer irse a Andorra era casualidad? Subidas de impuestos a las pymes hasta su desaparición y la implantación de los impuestos de sucesiones y patrimonio para llegar a confiscar los bienes de las familias, evitando que pasen de padres a hijos y grabándoles con porcentajes impositivos que hacen que sea imposible heredar, destruyendo el patrimonio familiar y colectivizándose las propiedades bajo el manto de la confiscación y la expropiación impositiva. Se colectiviza la riqueza de las familias por el Estado para entregársela a los aborregados receptores de las ayudas y subvenciones, penalizando a los que trabajan y crean riqueza. Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Han de desarmar la población y retirar todas las armas de caza y deportivas, bajo la excusa de la defensa de la fauna. La prohibición de la tenencia de armas a la población y la unificación de los cuerpos policiales en uno solo y sumiso al gobierno es el objetivo para controlar a las poblaciones y a los ciudadanos rebeldes con el sistema, para que no se alcen contra el poder en el momento en que se encuentren sin trabajo, sin vivienda y sin alimentos. Se han de penalizar las zonas rurales que se escapan al control a causa de producir sus propios alimentos y ser verdaderamente independientes de los dictados del gobierno, al tener sus propios medios de crear riqueza. Por tanto, expropiación de los terrenos comunales que pertenecen a los municipios en zonas rurales, clasificándolos como parques nacionales o naturales o espacios protegidos. Forzarán a que las poblaciones vivan en ciudades, dejando de construir infraestructuras en las zonas rurales, no invirtiendo en las mismas para que se vacíen, ya que es mucho más fácil controlar a las poblaciones de esclavos establecidas en grandes guetos en macrópolis y bajo la vigilancia de la policía estatal que diseminada en pequeñas poblaciones autosuficientes y de difícil manipulación. Objetivo 12. Producción y consumo responsables. Habrá una subida de impuesto en el consumo de la energía, criminalizando a los que consuman más de lo que el Estado haya previsto como consumo máximo social. Las poblaciones de las macrópolis vivirán mucho peor y con peores condiciones de bienestar que lo que vivieron sus padres y abuelos, siendo las primeras generaciones en muchos años que vivirán peor que sus antepasados. Este nivel de vida paupérrimo será elogiado por las grandes campañas que el gobierno realizará en los medios de comunicación subvencionados desde el Estado, obteniendo una población alimentada y subvencionada por ese Estado, que estará satisfecha con su precariedad.
haciéndoles ver desde los ministerios de la verdad y desde las redes sociales que sus padres y abuelos vivieron mucho peor que ellos bajo estados dictatoriales y que la verdadera libertad es la pobreza en la que viven. Bill Gates ya va allanando el terreno. Se incrementará la existencia de comisarios de barrio para localizar a los descontentos con el statu quo vigente y se les recompensará. Objetivo 13. Acción por el clima. Se instaurará una verdad obligatoria sobre el calentamiento global, prohibiendo cualquier otra opinión científica o no que sea contraria, denominándolo negacionismo de la verdad oficial. Se procurará la destrucción de los vehículos privados y se obligará al uso de los transportes públicos en las ciudades. Con ello, se controlará la hora de salida y de entrada de los ciudadanos a sus viviendas, las horas de movilidad y los toques de queda obligatorios. El Estado sancionará y criminalizará a los que no cumplan los horarios establecidos y utilicen medios de transporte individuales. Como hemos dicho anteriormente, se establecerán cuotas individuales de consumo de energía. Objetivo 14. Vida submarina. Se prohibirá la pesca en el océano con el objetivo de que disminuya aún más el volumen de alimentos en el mundo, dejando en manos de las grandes corporaciones alimentarias la fabricación y distribución de alimentos en el mundo. Esta escasez traerá una inflación de precios de los alimentos, lo que convertirá a los estados distribuidores de los mismos en todopoderosos controladores de la alimentación de las masas hambrientas y obedientes. Se prohibirá el uso de embarcaciones artesanas de pesca, dejando los medios de producción pesqueros y las naves en manos de los gobiernos bajo su mandato y organización. Las grandes corporaciones serán las propietarias de las granjas marinas de producción de pescado y se expedirán licencias de pesca a instancias de los funcionarios que sean determinados por el gobierno. Objetivo 15. Vida e ecosistemas terrestres. No es más que el desarrollo del programa 21 de la ONU para promover el desarrollo sostenible, elevando a la categoría de dogma que el medio ambiente, la biosfera en la que vivimos, resulta ser un sistema complejo, dinámico, sinérgico e incierto y que existe una interdependencia mutua entre el ecosistema y el sistema socioeconómico que exige una mutua adaptación de ambos. Con ello se criminaliza al hombre y se le obliga a abandonar los bosques y espacios naturales para confinarles en las grandes urbes controladas por los gobiernos. Se prohibirá y se controlará la propiedad privada de la tierra, dejándola en manos de las grandes multinacionales que serán las que controlarán la agricultura desde los gobiernos. El objetivo es que las poblaciones no sean autosuficientes y necesiten del gobierno para ser alimentadas. La penalización de las pequeñas producciones agroalimentarias y el modo de vida rural es fundamento de este objetivo. Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Control de los jueces por parte de los gobiernos. Asalto a la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Con el control del Poder Judicial, los gobiernos se aseguran la impunidad de ellos mismos y de sus colaboradores, además de crear verdaderos tribunales de excepción contra los insumisos y rebeldes a los postulados de la Agenda 1984. El control del sistema judicial nacional y la creación de cortes internacionales de justicia desde las que dictar sentencias de ámbito universal es el objetivo. La impunidad de los grupos sociales afines al gobierno y el fomento de la delincuencia para obligar a los ciudadanos a refugiarse en sus hogares para ser controlados por el gobierno. La justicia deja de ser un tercer poder para convertirse en un apéndice del poder ejecutivo omnímodo. Desde el poder se dictan normas y se juzga a la vez, cerrando el círculo. Y objetivo 17. Alianzas para lograr objetivos. Hacer órganos de poder supranacionales que solapen las decisiones de las naciones soberanas. Controlar el comercio mundial de todo tipo de productos, energía y armas, dejando todo el poder en las grandes multinacionales y corporaciones. El objetivo es anular las leyes de propiedad intelectual y fomentar los monopolios internacionales, dejando en manos de la ONU la posibilidad del desarrollo y del comercio en el mundo, sancionando a las naciones que no acepten los dictados de estos órganos internacionales. Todo ello a mayor gloria del gobierno mundial. Espero que os haya gustado nuestro futuro. Como he dicho al principio, bienvenidos al verdadero 1984. Muchas gracias a los miembros de mi canal, muchas gracias a mis Patreons, a los que me apoyan por PayPal, novicios, isonómicos, hackers, pero sobre todo, como no, a mis dos visionarios, Tino y Mari Carmen.
Esto es Inmatrix, de Construimos Españatrix. Únete a la resistencia isonómica para desenmascarar el sistema de memeces contemporáneas.